Hola, buenas tardes estudiantes de quinto básico. Le hago nuevamente un video. Espero que estén bien y primero que todo saludarlo atentamente. Espero que lo estén pasando de la mejor manera durante esta emergencia sanitaria junto a su familia, que se estén cuidando y también cuidando a su familia. Este video se centra principalmente en explicar la última guía entregada en el día de hoy, que hace referencia principalmente a la conquista de nuestro país. Es decir, nosotros sabemos que hay un descubrimiento de América, disculpe, que se da el 12 de octubre de 1492. Posterior a este proceso de descubrimiento viene un proceso de conquista de las grandes civilizaciones que estaban situadas dentro del contexto americano, principalmente de la civilización azteca, México, y la civilización inca, acá en la zona del Perú, pero también hay que estudiar cómo se dio este proceso de conquista de nuestro país, quién lo hizo, cómo se hizo, qué consecuencia hizo este proceso, qué cosas buenas trajo, qué cosas malas. Hay que ver esas partes. Entonces la guía se centra hoy en la conquista de Chile. Más adelante yo le voy a hacer una pequeña clase sobre la conquista de Chile, también en el Classroom, disculpe, subí un video sobre el documental que se transmitió en TVN el año 2010, que tiene como nombre algo habrán hecho la historia de Chile, es decir, donde son 8 capítulos que muestran diferentes procesos de nuestro país. Entonces, el primer capítulo hace referencia a Pedro de Valdivia y este proceso de conquista de Chile. Entonces, es muy bueno que lo vean, dura 45 minutos. 45 minutos va a servir mucho para complementar la materia que está en el libro y a las guías, ¿ya? Ahora voy a proyectar la guía que se entregó hoy día. Ya. Guía de aprendizaje Pedro de Valdivia y la conquista de Chile. Ese tiene como nombre esta actividad. Objetivo de aprendizaje número 2: describir el proceso de conquista de América y de Chile. Es decir, nosotros ya vimos lo que es la conquista de América y ahora nos toca ver lo de Chile, incluyendo a los principales actores: corona española, iglesia católica y hombres y mujeres protagonistas, entre otros. Algunas expediciones y conflictos bélicos y la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse y de reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad colonial, una nueva sociedad, disculpe. Ya en pocas palabras, hoy nos toca ver el Pedro de Valdivia. Entonces, la primera pregunta es: lee el texto y responde las siguientes preguntas. Primero, para ver de qué se trata el texto, también podemos leer las primeras preguntas o las preguntas. Dice la pregunta número 1: ¿cuál es la virtud que usted más admira en Pedro de Valdivia? Porque es decir, ya, ¿en qué momento o situación el gobernador dio prueba de ella? Segunda pregunta: ¿cuál es la virtud que usted más admira en Lautaro? ¿Por qué? ¿En qué momento o situación el Toki da prueba de ello? 3: ¿qué debilidades cree usted que traía el sistema de dominación española por medio de la fundación de ciudades? Ya, esas son tres preguntas. Entonces, vamos a leer el texto en conjunto, vamos a agrandar un poco. Ya. Dice acá: al igual que Diego de Almagro, el capitán Don Pedro de Valdivia provenía de una pequeña aldea de la región española de Extremadura. En Perú, bajo las órdenes de Francisco Pizarro, alcanzó una encumbrada alta posición. Sin embargo, su espíritu aventurero y conquistador lo motivó a despreciar o rechazar cualquier inconveniente, incluso el desprestigio del territorio chileno, y salir de Cusco en enero de 1540 rumbo al sur. Comenzó su expedición acompañado de tan solo 11 españoles y algunos indígenas. Entre los españoles se encontraba doña Inés Suárez, una valerosa mujer que fue gran compañera y colaboradora de Valdivia. A lo largo del camino se sumaron otras expediciones que engrosaron o agrandaron la escuálida o delgada hueste. Hueste es la empresa de conquista. En este caso, la hueste es básicamente las personas que lo acompañan. ¿Quiénes lo acompañaban? ¿Cómo y con qué cosa contaban? Una hueste primitiva y se pusieron a la orden del capitán español. Atendiendo a la experiencia de Almagro, Valdivia tomó la ruta del desierto de Atacama, por la que a fines de 1540, casi un año después de la partida, alcanzó junto a su oeste el valle del río Mapocho, donde fundó la primera ciudad de estas nuevas tierras. Es decir, cuando hablamos de Almagro Valdivia, Almagro eh, fue el primero en que llegó a Chile. Sin embargo, él se dejó llevar por, por las explicaciones que le dieron algunos indígenas y tomó una ruta más compleja donde murió gran parte de su compañía.
Por el otro lado, Valdivia, ya sabiendo lo que había pasado con Almagro, él toma otra ruta mucho más accesible, mucho más fácil para llegar a estos territorios. Al poco tiempo, Santiago comenzó a hacerse menos amistosa la relación entre los españoles y los indios que habitaban la zona central de Chile, los picunches, los insaciables, inagotables sed de oro y de unos y las caramuzas enfrentamientos de los otros condujeron al gran levantamiento indígena de los pueblos que habitaban el valle de Concagua, del Cachapoal y del Maipo, encabezado por el hábil y cacique Toqui Michemalonco. El 11 de septiembre de 1541 fue incendiada la naciente ciudad de Santiago y los conquistadores pudieron presagiar o adivinar un futuro duro de lucha y mucha exigencia. Con todo, Valdivia, lejos de regresar a Perú, pensó en la mejor forma de llevar a cabo la conquista de Chile, negociar la paz y avanzar hacia el sur enfrentando la firme resistencia del pueblo mapuche, que no están dispuestos a dejarse dominar tan fácilmente, aun cuando la superioridad de las armas españolas parece haber doblegado vencido a sus hermanos del norte. La estrategia seguida por los conquistadores fue la de avanzar progresivamente, fundando fuertes, Purén, Tucapel y Arauco, y numerosas ciudades, La Serena y Santiago en el norte, Ancol, Villarrica, Imperial, Concepción y Valdivia en el sur, como foco de colonización. Ya. Acá en este párrafo habla de los primeros levantamientos del pueblo mapuche, principalmente Picunche, comandado por el Toqui Michimalonco, que fueron los primeros en levantarse en contra del dominio español. Ya sabiendo esto, Valdivia comenzó a generar negociación de paz y seguir hacia el sur para enfrentarse a los mapuches, que una resistencia enorme de no dejarse dominar por estas personas. Si bien años más tarde la frontera entre conquistadores y mapuche de Arauco quedó establecida formalmente en el río Biobío, en estos primeros años ya se fue perfilando como una frontera natural entre los llamados indios amigos y los rebeldes. Las incursiones en tierra mapuche siempre eran riesgosas y la ciudad allí fundaba pequeños villorríos o aldeas, en verdad permanecía allí como débiles bastiones, fortificaciones del dominio español, cuyos moradores, habitantes, con valentía y perseverancia, fueron dando forma al nuevo concepto de territorio chileno, del que Pedro de Valdivia fue su primer gobernador, pero él, que tardaría casi 3 siglos en consolidarse, en 1553, en la cercanía del fuerte Tucuapel, Valdivia, fue sorprendido por los mapuches dirigido por su antiguo caballerizo, el joven y valiente Toqui Lautaro. En su cercanía con los españoles, aprendió su estrategia de lucha y su modo de vida, captando con inteligencia sus debilidades. Aprovechando su superioridad numérica y el buen conocimiento del territorio, Lautaro lideró a su pueblo y preparó la emboscada con la que puso fin a la vida del gobernador y de todos sus hombres. En el último párrafo hablamos de este gran cacique Lautaro. Lautaro, en pocas palabras, no era un indígena puro, sino que fue mestizo, una mezcla entre indígena y español. Lautaro fue un siervo de los españoles. Él, con su inteligencia, él observó todo a su alrededor, y la hora donde podían atacar era la hora de las almuerzas, al mediodía, donde los españoles se retiraron de su traje, de su escudo, para poder almorzar de la mejor manera, y ahí atacaron a los españoles. Entonces, las preguntas que le mencionaba anteriormente, ¿cuál es la virtud de estas dos personas? Usted tiene que identificar cuál es la virtud de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué eligen esa virtud? ¿Y en qué momento, situación, el gobernador o el Toqui da cuenta de ello? Y la 3, ¿qué debilidad cree usted que trae el sistema de dominación española por medio de la fundación de ciudad? ¿Cuál es la debilidad de la dominación por medio de la fundación de ciudad? Esa es la pregunta. Y luego aparece una pregunta con el trabajo del texto, y el estudiante debe responder a la página 89 del texto de estudio de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del quinto básico, que hace referencia principalmente sobre la conquista de Chile. En la página 89, acá yo lo estoy viendo, usted tiene que responder 4 preguntas, que dice: ¿qué ideas quedaron en relación con el territorio chileno tras la expedición de Almagro? 2, ¿qué situaciones y hechos marcaron la expedición de Almagro y Valdivia? 3, ¿en qué se diferencia la expedición de Almagro y Valdivia? ¿Cómo se manifestó? ¿Y qué efecto tuvo la resistencia indígena? ¿Cómo influyó el proceso de conquista de la sociedad de la época? En pocas palabras, la primera,
Usted tiene que explicar cuál fueron las ideas que tuvo Almagro tras su propia expedición. Esa es la primera pregunta. ¿Qué idea le dejó Almagro sobre el territorio chileno? Dos, ¿qué situaciones y hechos marcaron ya, qué hechos y situaciones, disculpe, y situaciones marcaron la expedición de Almagro y Valdivia? ¿Cuál es la diferencia entre las dos expediciones? Hay una diferencia fundamental entre ellas. Y por último, ¿cómo influyó el proceso de conquista en la sociedad de la época? ¿Cómo influyó este proceso de conquista para la sociedad de la época, en este caso la sociedad chilena? Eso en grandes rasgos es lo que trata la guía. Cualquier duda que tenga usted en torno a esta guía, la puede enviar a través de correo electrónico, sino preguntarlo directamente en el Classroom de su curso. Así que no tengo más que decir. Espero que vaya bien, se cuiden, protéjase y traten de estudiar lo mejor posible y también tengo tiempo libre para ustedes. Así que nos vemos por una próxima oportunidad. Que estén bien.